En este video analizaremos el caso de la banda lateral única o también por sus siglas en inglés llamada SSB, que se refiere a Single Sideband. Esta banda o esta modulación, perdón, lo que hace es que utiliza solo una de las bandas laterales en la transmisión, lo cual ahorra ancho de banda. Si recordamos un poquito, en el caso de AM, de doble banda lateral en general, AM de banda suprimida o gran portadora, tenemos el caso de que una modulación de este tipo tiene dos bandas laterales donde claramente se establece la diferencia que existe entre el upper sideband y el lower sideband. Y esto que está acá tiene dos veces el ancho de banda de una señal en banda base. Eso nos lleva a pensar que los sistemas de doble banda lateral, double sideband, son sistemas que gastan mucho ancho de banda o que invierten mucho ancho de banda en la transmisión de la información. Lo que hace SSB es que, ya que toda la información está contenida en cualquiera de las bandas laterales, ya sea la superior o la inferior, entonces lo que hace este sistema es decir, bueno, transmitamos simplemente una de las dos. Ahora, eso pues se puede lograr con el uso de un filtro. Si vamos al caso anterior, pues podríamos decir, apliquemos un filtro de algún tipo. Por ejemplo, podríamos decir que aplicamos un filtro aquí, de este tipo, que deje pasar solo la banda superior. Y como resultado, eliminamos esta banda que está acá. Si bien es cierto, eso teóricamente es posible, este filtro, así como está, tiene la característica que sería un filtro ideal. Y es muy complicado. Entonces, lo podemos hacer, pero ¿cuál es lo complicado de ese filtro? Precisamente lograr esta pendiente infinita ahí. Sin embargo, aunque sabemos que los filtros ideales no se pueden hacer, ¿verdad? Sí podemos, bajo ciertas condiciones, especialmente de señales que no tienen componente CD, hacer una transmisión SSB. Veamos. Si tomamos, por ejemplo, un espectro como este que está indicado acá, que tiene como característica que aquí no tiene nada de información, nada de energía en ese punto, entonces ese filtro que no tiene energía acá, o esta señal, perdón, este espectro que no tiene energía aquí, que no tiene componente CD, ni componente muy cercano a las bandas de CD, entonces nos encontramos ahí en ese caso de que es posible aplicarle un filtro real. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está indicado un filtro ideal, entonces cuando modulemos, en este caso, vean, el filtro en una banda superior deja pasar nada más el upper sideband. Lo que sí es cierto es que si le aplicáramos un filtro real a esto, sería un filtro que de repente viene así, tiene una pendiente, característica de un filtro real, y hace algo así. Un filtro de este tipo sí es posible de implementar, no obstante que sea un filtro pues con ciertas características. Entonces, de repente podemos utilizar un filtro no tan bueno como este, el ideal, sino un filtro que tenga cierta pendiente, o sea, eso lo hace realizable, pero que de igual manera me va a dejar pasar la señal que yo quiero, que en este caso nada más dejo pasar el upper sideband, simplemente la banda superior. La banda inferior venía por acá, pero fue filtrada y esa no se deja pasar. Entonces, si revisamos en cuestiones de ancho de banda,
Esto tenía cierto ancho de banda acá, y entonces el ancho de banda de transmisión es exactamente el mismo. Por eso es que este sistema se llama SSB, Single Side Band, diferente del Double Side Band. Entonces, a la hora de transmitir, podemos decir que el ancho de banda del Double Side Band es igual a 2 veces el ancho de banda del Single Side Band. Perdón, aquí más bien sería 2 veces el ancho de banda del Single Side Band. Eso es lo que tendríamos para la banda lateral única. Ahora, también es posible hacer esto, generar las señales SSB mediante la transformada de Hilbert. La transformada de Hilbert es una transformada matemática dada por esta fórmula que está acá. Es una transformada que me permite obtener una componente desfasada a 90 grados con la señal. Que eso, en práctica, lo que hace es que elimina la frecuencia negativa totalmente de un espectro. Y eso es posible generarlo. Sin embargo, requiere mucho cálculo computacional, por lo que no es una opción muy utilizada. En resumen, ¿qué es lo que hace el SSB? El SSB es tomar una señal, identificar sus bandas superior e inferior y aplicar un filtro. Por ejemplo, dejar pasar solo la banda lateral superior, como en este caso, o solo la banda lateral inferior, como en este caso. El detalle es que entonces aquí está toda la información, ya sea en estas o en estas. Y entonces después es factible reconstruir la señal, ya sea desplazando las bandas laterales superiores hacia acá o las bandas laterales inferiores haciendo un cruce. Si yo desplazara las superiores, voy a ponerlo aquí así rápidamente. Si yo lo que hago es desplazar las bandas laterales superiores, como en ese ejemplo que se da ahí, entonces yo tengo aquí bandas laterales superiores, lo que voy a hacer es un desplazamiento de estas bandas a estos puntos. Pues voy a hacer un desplazamiento aquí y acá, y el resultado es entonces que voy a tener esta banda para acá y la otra banda aquí, teniendo la señal en banda base reconstruida, que es la que se muestra en este punto. O bien, aquí sí tengo que hacer un cruce donde esta señal que está acá, que es la banda lateral inferior, debe cruzar, por eso es la flecha que se ve acá, debe cruzar al otro punto, mientras que esta debe cruzar al otro sector. Cuando yo logro ese cruce de bandas ahí, de igual manera logro reconstruir el espectro original que yo tenía. Este es un caso así como está. Esto sería posible obtenerlo con transformada de Hilbert. Con transformada de Hilbert yo puedo hacerlo incluso a señales que tienen frecuencia CD, como en este caso. Vean que en cero esto tiene energía. Sin embargo, como les decía, el cálculo computacional de utilizar esta transformada es muy grande y no es algo que vayamos a revisar con detalle en este curso. Entonces, en resumen, entre estos dos tenemos la opción de hacerlo por filtro, pero con requisito de señales que no tienen componente CD. O bien lo podemos hacer por transformada de Hilbert para señales que tengan componente CD, pero con una gran carga computacional para implementar esta transformada. Este es un sistema que lo que hace es ahorrar ancho de banda, y ese es el propósito de un sistema SSB. La demodulación SSB tiene que ser síncrona, es requisito para ella, entonces es tomar la señal SSB, multiplicarla por el carrier y luego se le aplica un low pass filter. Eso es muy lógico
de la gráfica que vimos acá porque es un desplazamiento de frecuencias, es un heterodinaje hacia banda base, lo que hay que hacer en ese caso. Entonces, requiere de modulación coherente, por lo tanto precisa sincronización, ¿verdad? Eso se puede hacer con lo que se llama una portadora piloto, que es que se envía. La portadora piloto básicamente, perdón, acá, lo que hace es que tenemos la frecuencia, tenemos la señal. Cuando yo modulo y tengo una banda lateral, supongamos la superior por acá, ujú, y aquí tenemos la frecuencia FC, lo que se hace es que se envía una portadora piloto, que es una portadora que usualmente puede estar, por ejemplo, se usa un doblador de frecuencia, un multiplicador de frecuencia o algo similar. Y yo puedo tener aquí, supongamos un caso muy sencillo, 2FC, la portadora. Esto lo que hago es que la transmito. Entonces, ¿qué va a hacer el receptor? El receptor tiene que tomar la señal, pero vean que necesita el receptor la señal, el carrier o la portadora original. Entonces lo que hace es que la toma de acá, y como se sabe que esta señal se generó a partir de la portadora original, simplemente doblando la frecuencia, lo que hace un receptor es que utiliza un divisor de frecuencia y traslada el espectro de esto a la frecuencia que se requiere. Ese es el método de portadora piloto. Pero empiezan las complicaciones de los sistemas donde entonces es necesario transmitir energía adicional, una portadora adicional, gastar más espectro en enviar esto y de alguna manera pues puede ser un poco contraproducente cuando lo que queremos es una banda lateral única, aunque es una opción. Y la otra opción es utilizar osciladores muy estables para generar una señal muy estable portadora. Sin embargo, siempre hay errores. De igual manera, por ejemplo, se puede utilizar el receptor de costas, el cual vimos para el caso de double sideband de portadora suprimida. Es una opción a utilizar. Entonces, cuando yo hago eso, tengo las bandas laterales. En este caso, tengo upper sideband. Vean lo que se está transmitiendo es, perdón, acá, upper sideband. Y entonces, lo que hago es, al hacer esto, el espectro siempre se me va a frecuencias superiores e inferiores, ¿verdad? Por un desplazamiento de omega c. Entonces, junto estos espectros acá, estos se van a frecuencias superiores, pero estos son filtrados. Entonces, yo utilizo un filtro por acá, un low pass filter. Bueno, yo estoy dibujando uno un poco menos ideal que el otro que está ahí planteado y elimino estas bandas que se muestran en ese punto. Para al final, entonces, simplemente tener el espectro que yo requiero, que es el espectro original únicamente, la banda base. Y eso es lo que hace el SSB. Se puede analizar el SSB con un tono, utilizando un tono modulador como se ha hecho antes. Este tono modulador entonces tiene una característica que para transmitir la banda superior se hace de esta forma. El tono modulador aquí se ve, ¿verdad? Es un MDT igual al coseno de 2pi FMDT. Ese es el tono modulador que se transmite. Y una forma de generar esto es enviando la señal modulada con coseno y restar una señal modulada en seno. Con eso logro transmitir la banda lateral superior, por eso dice SSB+. Para transmitir la banda lateral inferior, lo que se utiliza es
en lugar de restarlo, sumarlo. Aquí lo que se hace es uso de la característica de que cuando yo modulo con un seno, si se recuerda la transformada del seno, en frecuencia lo que encontramos es que la transformada del seno tiene una banda positiva y la otra está con una fase en contrafase. Así es como se ve la transformada del seno. Entonces, cuando yo modulo de esta manera, puedo utilizar esta banda que está acá eh, para los intereses que yo quiera. Si yo simplemente sumo las señales, si hago una suma de las señales, entonces me van a quedar únicamente las bandas inferiores. Y si hago una resta de las señales, me van a quedar las señales superiores. En este ejemplo, se tiene la señal modulada, la señal portadora, perdón, la señal de información, banda base omega M, se modula en omega C, y entonces, en este caso, se está transmitiendo el SSB más simplemente la parte positiva. Si se estuviera haciendo lo que se transmite es lo que se transmitiría se vería de esta manera. Simplemente tendríamos la señal aquí y aquí, siendo esto lo único que se transmitiría y teniendo por acá, bueno, aquí se habla en términos de omega C. Y eso es lo que manejaría una modulación con tono SSB, lo cual es importante. Es importante reconocer el espectro y saber cuándo se está hablando de este tipo de modulación. El otro esquema que se utiliza es la banda lateral vestigial, vestigial sideband. Es un filtrado menos exigente que SSB. Ya vimos que SSB necesita filtros muy buenos y con condiciones particulares donde es requerido que la señal no tenga componente CD. Acá lo que se hace es que se transmite el espectro parcialmente de una de las bandas y se utiliza un filtro real. Un filtro fácil de implementar. Entonces, el sistema es relativamente sencillo. Se toma igual un mixer, un modulador de producto, esto es un multiplicador, se toma la señal, se multiplica por un carrier y se deja pasar por un filtro que tiene una forma muy característica. Cuando yo hago esto, simplemente tengo el desplazamiento y la multiplicación con la función del filtro. Entonces la función del filtro es muy relevante. Aquí tenemos el diseño del filtro que tiene que ser sumamente preciso. Nótese como esto es FC y acá tenemos FC más la señal el ancho de banda de la señal que queremos. Entonces podemos decir que desde este punto en adelante, de ese punto en adelante, estamos hablando de que aquí para allá está el upper sideband. Y entonces de ese punto hacia abajo en frecuencia tenemos el lower sideband. Se llama vestigial porque deja pasar toda la banda lateral superior, sin embargo le aplica un recorte a una parte de esa banda lateral superior. El recorte es posible verlo aquí. Esto que está acá es un recorte que se le hace, una deformación que se le hace a la banda lateral superior. En este caso también se puede hacer con la banda lateral inferior. Y se deja pasar una porción de la energía de la banda lateral inferior, pero tan solo una porción. Este es el vestigio de la señal o de la banda lateral inferior que está ahí. Aquí es muy importante que estas áreas, que
se muestran acá deben ser iguales. Y por eso es que el diseño del filtro debe ser muy bueno y muy preciso. Eso es importante porque a la hora de reconstruir la señal, la energía faltante en este punto debe ser aportada por esto que está aquí. En un momento lo vamos a ver mejor en una gráfica. El demodulador, entonces simplemente toma la señal, aplica un receptor síncrono también y utiliza un filtro pasa abajo. Veámoslo a nivel de espectro. A nivel de espectro tenemos un filtro como tal. Vean que aquí lo que se está especificando es un filtro que tiene la característica que les mencionaba. Entonces es la característica donde es claro que este punto de acá marca la frontera entre las bandas laterales superiores, esto sería el upper sideband, de aquí para abajo es el lower sideband, de igual manera aquí es el upper sideband y este es el lower sideband. Entonces, este es el filtro que yo voy a utilizar. Cuando hago un desplazamiento de la señal, la característica del filtro pues se mueve también, ¿verdad? Entonces, una porción viaja hacia acá y bueno, tenemos un desplazamiento también hacia allá. Y la otra porción de la señal, digamos aquí, esto se movió para allá y esto se movió para allá. Eso es lo que pasa siempre que yo aplico un heterodinaje. Y esto se mueve para acá y este se mueve para acá. Entonces, lo que se aplica es un filtro. Bueno, lo que vamos a tener al final es una superposición de las dos señales. Si yo analizo acá, yo tengo esta señal, que es la que se dejó pasar una parte del, del demodulador, ¿verdad? Y tengo, por otro lado, esta señal que es lo que hace el demodulador. Ojo que esto es simplemente lo que pasa cuando multiplicamos por un coseno, ¿verdad? Cuando multiplicamos por un coseno hay un desplazamiento siempre hacia frecuencias superiores y frecuencias inferiores. Entonces, eso es lo que se mueve. Y después tenemos la sumatoria de estas dos, donde la señal, y esta es la parte importante, o esta es la parte, digamos, curiosa de todo esto, es que vean que esta señal se pasa acá, entonces esa señal cae aquí y hace un movimiento como este. Acá, esta señal que tenemos acá, viene aquí y me agrega, voy a, esta señal viene acá y y esta cantidad de energía que se ve aquí, ¿dónde se va a ver reflejada? Aquí, me va a rellenar este punto. Y por otro lado, esta energía que está aquí se va a ver presente ahí, dando un espectro resultante que tiene la forma de la señal original. Ujú. Y eso se logra transmitiendo no la doble banda lateral, tampoco solo una banda lateral, sino una porción de la otra banda lateral. Y esto es lo que se llama vestigial sideband. De igual manera, aquí el concepto es lo que es muy relevante. Y como parte de aplicación, pues aquí tenemos que el vestigial sideband es lo que se utilizó mucho durante en la televisión analógica, por eso puse aquí que se usa o usaba, porque ya eso no está, en los sistemas NTSC, donde el sistema de transmisión, el espectro en doble banda lateral, es este que está con la línea punteada. Ese es todo el espectro de doble banda lateral, o sea, un espectro que va desde aquí hasta acá, ¿no?
bueno, y contando aquí el audio que se transmite en FM, y lo que se aplica es un filtro, que en este caso el filtro va aquí, y tenemos nuevamente el concepto del cual hablábamos. Entonces, dejamos pasar una porción de, en este caso, la banda lateral inferior, donde esta porción debe completar después lo que se recorta aquí, ¿verdad? Esta parte de acá, eso debe pasar ahí. Y se logra una transmisión no tan extensiva en banda. Vean que la banda lateral, la banda base del sistema que se modula va desde aquí, vamos a ver otro color, va desde aquí hasta este punto. Son 4.5 megas. O sea, una doble banda lateral, un double sideband, sería de 9 megahertz la transmisión ahí. Si yo utilizara un double sideband normal, porque aquí la banda base son 4.5 megahertz. Un double sideband me daría 9 megahertz. Un single sideband, que es muy costoso y muy complicado de generar, serían pues los 4.5 megahertz. Pero aquí un vestigial sideband me está dando 6 megahertz, lo cual es sumamente positivo en el sentido de que ahorramos ancho de banda, aunque no ahorremos de repente tanto, pero se ahorra ancho de banda, lo cual cuando tenemos un sistema de múltiples canales multiplexados en frecuencia, eh, esto significa ahorro, al final de cuentas, de energía, lo cual es muy provechoso. Y eso sería el tema de vestigial sideband y single sideband.